En videos anteriores hemos visto cómo en el Nuevo Testamento la religión cristiana enseña claramente la doctrina de la reencarnación. Aquí vamos a ampliar algunos conceptos relacionados con esta verdad. Para el efecto nos vamos a regir por un libro de la señora Anna Besant, que es una filósofa inglesa que fue directora de la Sociedad Teosófica durante 30 años. El libro se llama Las 7 grandes religiones. Dice lo siguiente la señora Anna Besant. Dice, hay 3 casos en que Cristo expone más claramente la doctrina de la reencarnación. Y dice, recordemos que la creencia en esta verdad es la corriente entre los judíos en los tiempos de Cristo, de modo que todos entendían la solución es la misma, pero de hecho, este hecho no basta para demostrar que él aceptaba la doctrina. Pero oigamos sus palabras cuando algunos discípulos vinieron de parte de Juan el Bautista y le preguntaron si era el Cristo. Después de dar los mensajes de respuesta para su maestro, habló Jesús del carácter del gran predicador y dijo, entre comillas, y si le queréis recibir, él es aquel Elías que ha de venir. Esto fue en San Mateo 11:14. Declaración muy clara de que el profeta judío había encarnado en Juan el Bautista. También cuando sus discípulos le preguntaron por qué se decía que Elías vendría antes que el Mesías, su contestación fue, Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas, pero en verdad os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Esto también es de San Mateo 11:12. Y en otra ocasión le preguntaron sus discípulos acerca de un ciego, y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para haber nacido ciego? Y un cristiano moderno contestaría, ¿cómo puede un hombre pecar antes de nacer y recibir tal castigo? Pero Jesús no respondió tan ignorantemente, sino que dijo, ni éste pecó ni sus padres, mas para las obras de Dios que se manifiesten en él. Así que Jesús aceptaba la preexistencia del alma y la posibilidad de haber pecado antes del presente nacimiento, pero dio otra razón muy peculiar para la ceguera. Y añade la señora Besant, además sobre la reencarnación habla muy claramente Tertuliano en su libro Apología, y dice textualmente, si un cristiano prometiera la vuelta de un hombre y la del mismo gallo, el pueblo le apedrearía sin oírle. Pero añade, si hay algún fundamento para mover de aquí para allí a las almas humanas dentro de diferentes cuerpos, porque no han de poder volver a la misma sustancia que dejaron, manifestando lo que es más digno de ser creado. Esto es, que un hombre sea otro hombre que vuelve, y una persona, otra persona, que aún retenga su humanidad. Así como el alma, sin cambiar las cualidades, puede restituirse al mismo estado, aunque no al mismo cuerpo. Preguntáis, ¿debemos estar siempre muriendo y levantándonos de la muerte? Si tal hubiese terminado el Señor de todas las cosas, tendrías que someteros. Pero el milenio viene como límite y después no hay ni muerte ni resurrección repetidas. Así que Orígenes creía en la preexistencia del alma y en su renacimiento en el cuerpo en consonancia con sus pasadas acciones. Y dicen, abriendo comillas, no es más conforme a la razón que todas las almas, por ciertas causas misteriosas, hablo ahora con arreglo a la opinión de Pitágoras, Platón, Empédocles, a quien Celso menciona con frecuencia, que encarnen en cuerpo de conformidad con sus merecimientos y acciones anteriores. Pudieron citar muchos pasajes que demuestran la creencia en la preexistencia del alma y en su, entre comillas, descenso para nacer aquí. Y no hay duda de que esta creencia estaba muy extendida en la iglesia primitiva, pues en un concilio general celebrado a principios de la Edad Media fue formalmente apuntada y condenada por herética. Así que esta decisión
más que alguna otra, divorció desgraciadamente al cristianismo de las demás religiones del mundo y condujo a las más desastrosas consecuencias, pues la doctrina de la reencarnación entraña la doctrina del karma, la doctrina del causa y efecto, por depender una de otra, y quien no cree en la reencarnación no puede creer en el karma. Enseñóse las epístolas con toda claridad: no querráis errar, ya que nadie se burla de Dios, pues lo que un hombre sembrase, con eso también separará. Pero al caer en el olvido la doctrina de la encarnación, estas palabras se hicieron incomprensibles y hubo que inventar todo género de sistemas. Mas cuando un cristiano os exponga semejante sistema, diciéndolos que de este modo podéis escapar a las consecuencias de vuestras acciones, responderle con las palabras de sus propias escrituras: no querráis errar, nadie se burla de Dios, lo que un hombre sembrase, eso mismo cosechará. Así que la noble doctrina de la ley de sacrificio sugirió la idea de una redención delegada, pero ha sido desvirtuada de tal modo que implica la más horrible blasfemia. Así que la ley de sacrificio, que entraña la unión del hombre con Dios, por la cual fueron creados los mundos y por la cual susten esa noble doctrina de la antigüedad, se muestra en el cristianismo primitivo por la perfecta sumisión de Cristo a la voluntad de Dios. Pero en el cristianismo medieval es en el Hijo y el Padre en oposición, así que matan toda reverencia y ultrajan toda razón con abundantes juegos de palabras en la relación entre el Espíritu de Dios y el hombre. Y añade la señora Visan: el olvido de la reencarnación engendró una doctrina peculiar del cristianismo, que es la del infierno eterno. Un cielo y un infierno igualmente eternos han de ser, pues, el remate de una breve existencia terrena. De esta forma, un hombre nacido con determinado carácter y congénitas tendencias viciosas o virtuosas fijaría su destino eterno y va para siempre al cielo o al infierno después de una vida de 20, 40, 60 o hasta 100 años. Y pregunta la señora Visa: ¿cuán terrible efecto ha producido esta doctrina en la desmoralización egoísta de hombres? Basta para demostrarlo la cita de los versos escritos por uno de los hombres más bondadosos, nobles y puros del cristianismo moderno, que era Juan Keble, autor del libro El Año Cristiano. Este señor estaba tan sugestionado por la doctrina del infierno eterno, inseparable de la gloria eterna, que en El Año Cristiano expresó una idea que impresiona dolorosamente por su egoísmo e inmoralidad, ya que defendía la doctrina de los tormentos eternos, porque sin ellos carecía de fundamento la idea de un cielo eterno. Si no hubiese hombres que sufrieran tormentos eternos, no habría razón para que otros gozasen eternamente en el cielo. Y así que él dice: pero ¿dónde está la morada de los corazones contritos? De antiguo apoyábanse en tu palabra eterna, pero con el temor de los pecadores se desvanecen sus esperanzas. Estrechamente enlazados, como tu gran nombre, a ti, oh Señor, seamos eternamente para la dicha de la gracia. Pero si los tesoros de la cólera pudiesen agotarse, los que te aman tendrían que renunciar a su prometido cielo. Pero si fuera verdad que la dicha de unos en el cielo depende de las penas de otros en el infierno, pregunto si hay un hombre alguno de espíritu verdaderamente cristiano que no prefiera aniquilarse a obtener la inmortalidad a costa del eterno sufrimiento de millones de seres en un infierno eterno. Afortunadamente, dice la señora Visan, esta es una doctrina del pasado. Muchos cristianos la repudian y proclaman lo contrario. El canónigo Farrar, que es un inglés, desde del púlpito de la abadía de Westminster, ha expuesto la doctrina de la esperanza eterna, entre comillas, contra la doctrina del infierno eterno. Y dice: solo las mentes estrechas e incultas, que por falta de imaginación no se dan cuenta exacta de los errores del infierno, persisten en considerarlo como un dogma del cristianismo. Estas, pues, son algunas ideas que nos aclaran las verdades del cristianismo sobre la reencarnación.